¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a Hablemos de Igualdad. En esta emisión en la cual vamos a reconocer a la paternidad activa, es decir, pues todas las personas que han tomado esta decisión de vivirla, de experimentarla y sobre todo de permitirse sentir y compartir con sus hijas y con sus hijos. Hoy tenemos entrevistas muy variadas con compañeros, con aliados, los cuales exponen temas como la paternidad en la adolescencia, la corresponsabilidad y los retos que hoy tienen los hombres respecto a esta deconstrucción referente a la convivencia con las personas con las que conviven. ¿Qué te parece? Comenzamos. Hablemos de igualdad. Te recuerdo que seguimos cerca de ti de manera virtual a través de nuestras 5 líneas y WhatsApp, en el cual tú puedes comunicarte con nosotras y nuestro equipo de atención, ya sea en el ámbito legal, psicológico, de trabajo social, va a estar atendiendo todas las asesorías, todos los temas que tú tengas pendientes, desde las órdenes de protección, los juicios orales de alimentos o bien la contención emocional. Si vives afuera de la zona metropolitana, recuerda que tenemos el 800-503-7760 y si estás conectada, búscanos en nuestras redes sociales como Mujeres NL. A continuación te presento un cuento que fue escrito por Sara Cano llamado Las Reinas del Patio. Vamos a verlo. Las reinas del patio. El día en que todo cambió, empezó como otro cualquiera. Nos refugiamos en una esquina del patio, como siempre, para evitar que aquella estampida nos volviera a pasar por encima, persiguiendo cualquier cosa que rodara. No exagero, les valía cualquier cosa. Si no tenían pelota, se apañaban igual que bien con una bola de papeles envueltos. Ni siquiera la forma esférica era un requisito, al parecer, porque habíamos llegado a verlos jugar con latas de refresco, cartones de leche e incluso con un tenis que se le había escapado a alguien de sexto una vez que llevaba los cordones desatados. No es que no nos gustara el fútbol, para nada. A veces también jugábamos, metíamos goles, dábamos patadas a las espinillas como los demás. Volvíamos sudadas y felices a clase. El problema no era el deporte en sí, que es bastante divertido, aunque no tanto como para jugar todo el rato lo mismo, ni tampoco los niños, porque había niñas muy apasionadas al fútbol y algunos niños que parecían tenerle alergia y no se acercaban a una pelota ni muertos. El problema era en realidad que en el patio no parecía haber sitio para nada más que para eso, y que quienes queríamos hacer algo diferente teníamos que conformarnos siempre con las esquinas, los rincones o el trozo de arena mojada detrás de la fuente. Si nos quejábamos, nos llamaban lloronas y niñitas. Si le decíamos a los mayores que cuidaban el patio, siempre nos encontrábamos con la misma respuesta. ¿Qué les preocupa si con una esquina tienen? Nos decían. El fútbol no se puede jugar en una esquina, pero lo que ustedes juegan, sí. Así que nosotras volvíamos a nuestro rincón e intentábamos aprovechar como podíamos el espacio que nos dejaban. Ese día, a una niña de cuarto le dieron en la espalda un balonazo tan fuerte que la mandó al suelo. La caída no fue muy grave, pero se raspó en la cara y se mordió el labio, así que empezó a salir bastante sangre. La niña se asustó y empezó a llorar, pero en vez de atenderla o consolarla, siguieron con el partido, incluso se rieron. «Fue tu culpa por estar en medio», le dijeron. «¿No ves que estamos jugando? Pareces tonta». Así que el día en que todo cambió, ya nos habíamos enojado muchísimo. Nadie se dio cuenta al principio, porque como todo lo demás, aquello también lo hicimos en silencio. Salieron al patio en marabunta, para aprovechar al máximo los 20 minutos que tenían para jugar y ocuparon, como siempre, más de las 3/4 partes del patio. Tardaron varios minutos en darse cuenta de que había una niña muy quieta justo en el centro, la misma niña a la que le habían golpeado en el recreo anterior. «Quítate de ahí que te vas a llevar un balonazo», dijo alguien. «¿No tuviste suficiente?», dijo alguien más. «Vete de aquí, estamos jugando nosotros», dijeron como si tuvieran una sola voz.
Los gritos y amenazas empezaron a hacerse más frecuentes y violentos, y a llegar desde todas las esquinas del patio. La niña no se acobardó, clavó los pies con fuerza en el suelo, apretó los puños y no se movió de su sitio. Y justo cuando alguien se preparaba para sacarla a empujones del patio, junto a ella se colocó otra niña. Le dio la mano en silencio y se quedó allí plantada como si fuera una estatua. A aquella segunda niña se le unieron luego una tercera y una cuarta y una quinta, y el patio tuvo que parar porque no había amenaza ni empujón capaz de mover a aquellas niñas del centro del patio. Cuando volvieron con uno de los mayores que vigilaban el recreo para que las echara de allí, ya no eran 5, sino 10, 20, 30 las niñas que en silencio y dándole la mano ocupaban una zona cada vez más grande del campo de fútbol. El día en que todo cambió, en el centro del patio ya no hubo fútbol, pero sí un grupo enorme de niñas que protegía por turnos a quienes queríamos jugar, leer o charlar tranquilamente en su interior sin miedo a que nadie nos empujara o nos mandara a una esquina para no molestar. Y cuando intentaron reírse de nosotras diciendo que nos creíamos las reinas del patio, nos hicimos unas coronas con cartulina de color dorado y plateado y empezamos a presumir de ellas orgullosas mientras nos turnábamos en aquel círculo protector. No hubo fútbol ni ese día ni el siguiente ni durante toda aquella semana. Pasado ese tiempo, empezaron a enojarse muchísimo. Les picaban los pies de las ganas que tenían de darle de patadas a la pelota. Pero como ya no podían ocupar el centro del patio, tuvieron que conformarse con jugar en una esquina y descubrir que aunque era mucho más incómodo, sí que se podía jugar al fútbol en un sitio pequeñito. Cuando dejaron de molestarnos, empezamos a reducir el círculo poco a poco y a dejarles algo más de espacio para jugar, justamente la mitad. Desde entonces ya no hace falta que hagamos círculos protectores. Ahora hay casi tantas niñas como niños jugando fútbol y ellos han descubierto lo divertido que es saltar a la cuerda y el poco espacio que se necesita. Pero lo que no hemos dejado de usar han sido nuestras coronas de cartulina, porque aunque ya no ocupamos todo el espacio, seguimos siendo las reinas del patio. ¿Y qué te pareció el cuento? ¿Cuántas y cuántos no normalizamos en nuestros recreos pues este tipo de actitudes en las cuales ni siquiera nos cuestionábamos qué espacios eran para las niñas o qué espacios para los niños o por qué existían esas divisiones? Creo que todavía tenemos un gran reto para seguir reflexionando acerca de la manera que nos relacionamos y qué es lo que le estamos diciendo a las niñas y a los niños hoy respecto a estos nuevos modelos de convivencia que necesitamos tanto. Regresamos. Regresamos. Continuamos. Si algo es importante es también hablar y visibilizar la paternidad en la adolescencia. En muchas ocasiones, esta etapa de la vida llega de manera sorpresiva y es importante que las y los adultos sepamos cómo acompañar a los adolescentes a tomar esta decisión. Para ello platicamos con Rafael Limones, coordinador de Supera AC. Vamos a verla. Bienvenido, Rafa. Gracias por conectarte con nosotras. Hola, muy buenas tardes a todas y todos y adelante, muy contento de que nos hayan tomado en cuenta y pues es un mes muy interesante como todos y sabemos que pues adelante vamos a trabajar en lo que ustedes puedan pues requerir. Así es, cuando hablamos de paternidad muchas veces, más bien muy común se nos viene a la mente pues los papás ya de cierta edad, ¿no? Ya cuando piensas en un papá y hasta la narrativa visual suele ser esa. Pero pocas veces pensamos en cómo se vive la paternidad, quizá en las y los jóvenes que han vivido distintas situaciones, ¿no? Es decir, un papá de 15 años, ¿no? Un chavo que se enfrenta quizá a una situación distinta, o bien ya sea con decisión o sin decisión, y el caso también de pues, que hay alrededor de toda esta corresponsabilidad a la cual también pues, estamos sujetas y sujetos. Cuéntanos un poco acerca de esto, Rafa, ¿cuáles son estos retos? Muy bien, bueno, pues la paternidad, bueno, sabemos que es pues la participación de los hombres en la crianza y en el cuidado de los hijos, ¿no? Pero también va más allá, ¿no? Va en una parte fundamental
de poder crear esos lazos emocionales directos con las y los hijos, pero también con la pareja. No olvidemos que es fundamental durante el embarazo y desde antes del embarazo poder crear estos vínculos afectivos con mi esposa, con mi pareja, con mi novia, sobre todo en la decisión de tomar un punto de partida para la planificación de las y los de la familia. En este sentido, la paternidad como un punto inicial desde los aprendizajes como hijos y desde ahí también cómo poder vincularlo a una relación afectiva con la pareja y luego ya planear tener un hijo o una hija, ¿no? Ahora, si pones sobre la mesa realmente el proceso que se tendría que llevar, sobre todo cuando hay, pues quizá información y una cuestión de conciencia respecto a este tema, porque muchas veces en la juventud pues, nos puede agarrar de sorpresa. Entonces ahí es donde se complica porque también la situación de las y los jóvenes no suele ser tan sencilla, ¿no, Rafa? Exacto, no suele ser tan sencilla y sobre todo ante condiciones en donde hay una desinformación con respecto a lo que significa ser papá. Es decir, ¿qué significa ser papá a una edad de 14 años? ¿Qué significa ser papá a una edad de 21? ¿Y qué significa ser papá a una edad de 35 años cuando ya hay una plena, pues ahora sí, conciencia desde las problemáticas, desde una estabilidad económica y sobre todo también desde una posibilidad del deseo del para qué planificar mi familia y por qué deseo ser papá. Eso significa también que debemos totalmente tomar una conciencia nosotros como hombres respecto a la sexualidad y respecto a la paternidad. En ese sentido, implica también en el embarazo estar cercanos a nuestra pareja, pero también estar cercanos a las necesidades de mi pareja. Es decir, si yo puedo estar directamente relacionado con mi pareja, puedo también incluso comprender si mi esposa, mi pareja o mi novia desea ser mamá. Eso es lo fundamental con lo que estamos trabajando en este momento. Otro punto clave, ¿no, Rafa? O sea, el tema de ese consentimiento, ese mutuo acuerdo, porque pues muchas veces, ¿no? Caemos en esta onda por la falta de información de ambas partes, tanto de las chavas como de los chavos, pues suele haber estos miedos, no se toman decisiones conscientes, luego las consecuencias son, pues no son las mejores o las óptimas. ¿Qué tienen que saber hoy, principalmente los jóvenes, respecto a la paternidad adolescente? ¿Cuáles son estas responsabilidades? Tú ahorita nos decías muy bien, el hecho de llegar a acuerdos, pero ¿qué pasa si, por ejemplo, no se tiene una red de apoyo, si no se tiene esta información? ¿Qué deben hacer? Pues durante la adolescencia es fundamental respetar la identidad de nuestros hijos y de nuestras hijas. Y sobre todo que es también una parte directa en la valoración de las actividades y actitudes que tenemos que tienen los hijos adolescentes con sus propios pares y sobre todo también en este caso, con sus hermanas o sus parejas. Pero muchos hombres creen que el poder imponer la palabra final en las decisiones que toma su pareja, esto los hace ser unos buenos padres o unos mejores hombres. Y esto nos lleva también a una reflexión que es la paternidad ligada a una situación de violencia. Y en este sentido son aprendizajes que se pueden estar reproduciendo también en las jóvenes o en los jóvenes hacia sus parejas. Y esto es fundamental poder llevarlo sobre la mesa porque luego entra también el cuestión de atender en ellas que tienen los mismos derechos que ellos como jóvenes, los derechos a reconocer su sexualidad y a reconocer si quieren ser mamás y a reconocer también ellos si quieren ser papás o solamente es una forma también de poder tener un control de las parejas, al no tomar una decisión de cuidarse en las relaciones sexuales, pero también al no prepararse como padres, como hijos, al momento de poder planear su vida a futuro. Entonces recordemos que lo mejor es escuchar a los hijos, a las hijas y respetar sobre todo las decisiones que puedan tener mi pareja o en este caso mis hijas. Ya hablando de un caso en particular donde quizá ya algún joven, algún joven que nos ve, ya esté viviendo esta situación, Rafa, en la cual pues ya de manera consensuada o quizá ya se haya dado, te insisto, por esta falta de información. ¿En qué consiste esta corresponsabilidad en la adolescencia? ¿Hasta cuál es el alcance? Porque ahorita tú tocaste algo fundamental. También las chavas tienen el derecho, ¿no?, de decidir porque se trunca las posibilidades. La manera en que se trunca para los hombres y para las mujeres es totalmente distinta, ¿no? O sea, en el caso de las mujeres hay una desigualdad
pues muy marcada en cuanto a continuar con los estudios, en cuanto a que no existen quizá programas que apoyen al cuidado de las niñas, de los niños. En el caso de los chavos, pues tienen que ingresar al campo laboral, no con todas estas habilidades o estas competencias, y eso pues obviamente merma la cuestión económica y de ahí, bueno, se van desencadenando situaciones, ¿no? Entonces, en este momento, alguien que nos esté viendo, que esté pasando por esta situación, ¿en qué apoyos, qué existe, qué redes existen, Rafa, y a qué están obligadas y obligados también? Claro, hay una parte fundamental, ¿no? Que ahorita lo que tomaste en cuenta, no es lo mismo una joven embarazada a un joven embarazado. Las situaciones son distintas y las circunstancias, desgraciadamente, las llevan a una herencia generacional, pues de la pobreza, de la violencia y de otras circunstancias. Pero también no olvidemos que esa herencia mayormente es designada por nosotros los hombres. Y si no comprendemos desde la masculinidad que debemos sobre todo asumir una responsabilidad y un compromiso sobre la sexualidad, sobre el involucramiento en la vida emocional y social de las y los hijos, definitivamente se va a seguir reproduciendo esta misma violencia masculina y estas formas de control a mis hijos hombres. Entonces, es fundamental que los hijos adolescentes puedan también repensar y resignificar la forma que a ellos les gustaría ser papás, la forma en la que ellos también pueden detener esta herencia generacional de la violencia, generando espacios de convivencia, de afectividad y sobre todo de una justicia con perspectiva de género. Es decir, cómo esta justicia del ser hijo ante situaciones de riesgo que viví en mi familia de origen, puedo estar condenado a seguir reproduciendo mis machismos en mis relaciones de pareja durante la adolescencia y sobre todo a seguir, pues ahora sí, teniendo embarazos adolescentes por el no tomar una decisión adecuada con respecto a mi sexualidad misma. Aquí lo que retomo, rescato, es que no existe una fórmula hoy, y creo que nunca debió haber existido tal cual, ¿no? Una fórmula de cómo ser mamá ni cómo ser papás. Como lo dices, solamente reproducimos estas creencias, estos hábitos, que justo hoy, ¿no? Sobre todo en la situación en la que nos encontramos, pues hay que replantearnos muchas cosas. Creo que para llegar a esto que tú dices, esta justicia, los chavos y las chavas sí tienen que ponerse a reflexionar que quizá hay que buscar otros modelos de convivencia, quizá no tengan que vivir juntos, se tengan que casar, no, creo que podríamos explorar incluso como sociedad también el hecho de dejar de juzgarles en esas decisiones, buscando el bienestar de ambas partes, ¿no? Que pudiera, no sé, se me ocurre, Rafa, que eso pudiera disminuir incluso estos ciclos de violencia que viven al interior y, como bien dices, pues están condenados a reproducirlos en sus propias familias. Exacto, es una reflexión que va más allá, ¿no? De un simple momento de tomar una decisión, sino es cambiar un punto de partida distinto para la vida. Es decir, cómo aprendí a ser hombre a partir de mi relación con mi papá y cuando estos adolescentes o estos jóvenes, esta juventud, identificó y se dio cuenta que eran hombres, a qué edad y ante qué significados. Y regularmente los significados van encaminados al poder, a la sexualidad o a la misma violencia. Y en este sentido es invitar a los jóvenes a que puedan compartir con nosotros en las redes sociales, en el mismo programa o en Supera, sus preguntas, sus cuestiones, sus necesidades de hablar y que para ellos hay espacios adecuados para poder compartir estas experiencias. Así como nosotros, pues hay multitud de especialistas que podemos atender dentro de los espacios en donde estamos. Justo ustedes van a tener un evento en este mes, Exacto. ¿cierto? Platícanos, Rafa, en qué consiste. Sobre todo, pues precisamente estamos buscando y generando estos espacios. Todo el mes tenemos la campaña, o más que campaña, ya es un trabajo más focalizado que le llamamos Hombres, Paternidad y Violencia. Y empezamos a comprender a partir de una experiencia de la construcción de ser hombre, de la masculinidad, de la paternidad y sobre todo cómo esto va influyendo en la violencia masculina. Y en ese sentido van a haber dos facetas. Uno son talleres para jóvenes, especializados para jóvenes hombres, otros talleres para mujeres, talleres especializados para papás, todo virtual y conferencias virtuales. Los talleres van a ser a través de la plataforma Zoom y se va a anunciar en nuestras redes sociales y las sesiones virtuales o las conferencias
pues van a ser a partir de expertos. Hay una invitada de Argentina que trabaja mucho el tema de la juventud y la masculinidad. Hay especialistas que trabajamos el tema de violencia masculina, y todo esto va encaminado a poder identificar que nosotros los hombres podemos detener la violencia hacia las mujeres, pero también detener el embarazo adolescente. Es decir, poder hacernos cargo de la responsabilidad que tenemos como hombres, como hijos, como papás, y en ese sentido como amigos también. Claro, es fundamental esta construcción y reconstrucción de precisamente estos paradigmas con los que hemos crecido, que yo insisto, hasta que no rompamos así de tajo desde nuestra introspección, pues no vamos a poder cambiar. Oye, para poder tener esta información, nos podemos conectar con Supera, ¿cierto? Exacto. Supera en Facebook. Y me gusta también, yo creo que invitar también a los papás y a las mamás a entender cómo hoy debemos acompañarles quizá a estos adolescentes, que realmente el juicio de antaño ya no construye, destruye. Y eso realmente es lo que tenemos que ir cambiando, modificando. Pues muchísimas gracias, Rafa. De veras, un gusto como siempre platicar contigo. Sé que son mini cápsulas de todo el tema que realmente podemos pues compartir, pero bueno, ahora están estas jornadas, estos ciclos que nos comentas, y creo que ahí perfectamente, pues quien esté interesado puede conectarse y aprender un poco más. Claro que sí, y con gusto vamos a tener ahí algunas conferencias. Hay algunas chicas invitadas que hablan sobre el feminismo y sobre la participación de ellas y de nosotros en espacios que debemos definir también como espacios de sensibilidad para poder vincularlos a tener una convivencia pacífica y con perspectiva de género. No, muchísimas gracias. Los felicito además por la labor, porque sabemos que ahora, con toda esta contingencia, ha sido un reto para las organizaciones, pero lo más importante es que no dejan de hacer, ¿no? Claro que sí. Nos pueden seguir en Supera Joven, Instagram y Facebook. Muy bien, pues ahí están las redes sociales. Y por lo pronto yo te recuerdo que también en el Instituto Estatal de las Mujeres tenemos 5 líneas y WhatsApp completamente gratuitas y confidenciales, donde estamos brindando contención psicológica, asesoría legal, acompañamiento. Aún no estamos de manera presencial, sin embargo, estamos presentes a través de nuestras redes sociales. Búscanos como Mujeres NL en todas las plataformas. Regresamos. Continuamos. Sin duda, uno de los grandes retos que tienen los hombres hoy que se encuentran conviviendo en casa con sus familias, con sus parejas o bien con las personas que han decidido compartir en un espacio la vida, pues es importante cuestionarse cómo están ejerciendo estas reglas de convivencia, de qué manera están colaborando, cuáles son estos cuestionamientos que pueden surgir hoy en un espacio en el cual les exige replantearse el hecho de poder vivir de una manera más armónica y mucho más libres. Platicamos con Armando Ávila, director y coordinador de los Centros de Salud y Desarrollo de la UDEM, en el cual pues él nos platica un poco de los beneficios que tiene precisamente hacerse esos planteamientos. Bienvenido, Armando, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación y pues muy contento de estar aquí contigo. Oye, pues hoy justo vamos a platicar, estamos en el marco de la celebración del Día del Padre y pues se presta perfectamente bien este mes para poder platicar, reflexionar acerca pues de estas prácticas, de estos modelos de pensamiento, de todas estas creencias que pues de una u otra manera hemos venido replicando, que las hemos asumido, y creo que hoy es justo empezar a pues buscar otras formas de relacionarnos, otras formas de actuar. Y justo vamos a platicar contigo acerca de eso, así que Armando, cuéntanos, por favor, ¿qué es lo que hoy ustedes, como hombres, les toca reflexionar? Mira, yo creo que la parte de retos que tenemos, sobre todo, como dices tú, en este mes de donde se festeja el Día del Padre y es uno de los elementos que abanderamos porque sí vamos a ir reproduciendo por la vida nuestro rol y es todo esto, me hacía pensar un punto muy particular, que es una frase específica: dejar de pensar en mí para empezar a pensar en mí. ¿Y por qué lo planteo? Porque yo creo, como ahorita mencionas, hay que establecer un proceso de conciencia clara, profunda, sobre cuáles son mis ideas, cuáles son mis acciones y sobre todo mis discursos. ¿Qué tan coherente estoy siendo como hombre en este proceso de vida que llevo? ¿Qué estoy reproduciendo?
qué traigo a cuestas, o sea, cargando con respecto a mi historia en mi familia de origen o en mis experiencias cotidianas, y cómo lo manifiesto y lo expreso. Sobre todo porque sí, hemos estado hablando mucho de que las cosas van cambiando y que ahora los hombres también estamos siendo diferentes, pero ¿hasta dónde estamos siendo coherentes con todo esto, ¿no? Entre lo que pienso, hago y digo. Y aquí en esta pauta, esta frase me hacía sentido porque precisamente el dejar de pensar en mí, desde este proceso egoísta, machista, centrado en las cuestiones de la masculinidad que traigo arraigado, que traigo reproduciendo, consciente o inconscientemente, dejar de pensar en mí en esa manera para empezar a pensar en mí como un hombre diferente y darme la posibilidad y la apertura precisamente de hacerlo y de cuestionarme sobre todo, porque ese es un elemento que nos hace falta a los hombres, cuestionarnos la manera en cómo estoy siendo hombre, conmigo, con las mujeres y con los otros hombres. Entonces, esa parte es la que nos toca. Entonces, ¿qué preguntas pudiéramos hacer? De entrada es, y yo creo que nunca nos hemos preguntado, ¿qué es ser hombre para mí? ¿Y cómo lo manifiesto? ¿Qué concepción tengo yo mismo de estas situaciones? Sobre todo porque luego ante las demandas o ante las peticiones de lo que se ha estado trabajando con las masculinidades y con estas acciones que nos están pidiendo o que se están criticando y cuestionando, ¿no? Con respecto a los hombres y al machismo, dejar de sentirme atacado, dejar de ubicar que lo que se está pasando y me estás diciendo a mí como persona, y obviamente me siento señalado y la crítica y todo eso. Y yo diría, espérame, o sea, la crítica, el cuestionamiento, el señalamiento no es a mí como persona, es a la imagen o a la representación de mi ser como hombre o de mi masculinidad que estoy manifestando, o en general a la masculinidad que hemos hablado ya, hegemónica, tradicional, esquemática, que reproduce precisamente toda esta cuestión de violencias hacia las mujeres y hacia otros hombres, ¿no? Entonces el problema no es cómo soy como hombre, sino lo que hago, las acciones que hago con este ser hombre, ¿no? Y sobre todo ahora, perdón Ajá. que te interrumpa, Adelante. sobre todo ahora que estamos en esta situación, ¿no? En una situación que a todas y a todos nos ha puesto en jaque, que nos ha obligado a convivir, a precisamente reflexionar acerca de cómo nos estamos relacionando, mejor dicho, en estas dinámicas en las cuales pues hemos visto cómo en el caso de las mujeres se ha aumentado las jornadas y precisamente por esto, por esta falta de corresponsabilidad en cuanto a, es que pues no estoy acostumbrado. Sí vemos a hombres que ahorita se están aventando a ir al súper, sí vemos a hombres que se están aventando a hacer otras cosas, pero la dependencia en estas tareas con las mujeres, con las parejas que les rodean, es muy complicada, ¿no? Y ahí es donde vemos precisamente esa reproducción de, oye, no es si eres hombre, si eres mujer, simplemente debes ser un adulto funcional. Exacto. Y sobre todo, yo creo que también en esa reproducción de las acciones, ¿desde dónde lo estoy haciendo? Exacto. ¿No? Porque o sea, el hecho de ir al supermercado no lo haces por la convicción de que es una acción que te corresponde como parte de las corresponsabilidades que tienes dentro de la casa, no sé, que te queja, y empezamos con esta visión. Entonces, el poder voltear, insisto, en verme a mí desde una perspectiva diferente y escucharme con esos comentarios y esas acciones que precisamente reproducen todos estos patrones sexistas, machistas, hegemónicos, que traemos, obviamente, pero sí permeados, ¿no? Yo digo que ya no es en la sangre, lo traes en el tuétano, y es así como que medio complicado deshacerlo, ¿no? Pero que en este punto hay que ir viendo precisamente también estas acciones de privilegios que tenemos que a veces no nos cuestionamos y que no nos gusta, y menos que nos cuestionen, que nos digan y que nos pregunten. ¿Por qué? Porque esta posibilidad de tener esta conciencia clara, esta posibilidad de reconocimiento y de entendimiento, digamos, de cómo son las cosas de mí hacia otras personas, sea mi pareja o sean otros hombres, que tengo esta posibilidad de salir a trabajar o de quedarme en mi casa, de poder decir, ¿sabes qué? Pues hoy no quiero hacer nada y realmente que
que me pongo a ver la televisión o lo que sea, aún teniendo hijas y hijos y habiendo otras cosas dentro de la casa, ¿no? Entonces, estas acciones, estas pautas de ir reconocimientos que nos den esta apertura para leer de una manera diferente, ¿no? Estas situaciones. ¿Qué es lo que yo puedo identificar que estoy haciendo y que puedo darme cuenta que son estas acciones de sexismo o de ejecución de poder o de desligarme de responsabilidades porque es que vengo cansado del trabajo, es que mira, está muy difícil, es que, o entiéndeme porque estoy estresado, la situación económica está difícil y aparte me vienes y me dices que faltan cosas, yo ya sé, y empezar a carburarme y a cargarme, ¿no? Entonces, ¿cómo? Sí, sí. Es como pensar, ahorita que tú decías esta frase al principio, de pensar en mí sin pensar, pensando en mí. Y ahí yo, pues, pensando conmigo, porque a veces es justo eso, todo esto que comentas, no nos damos cuenta porque ya estamos en eso, en esa inercia todo el tiempo, en la cual pues es lo que toca, es lo normal, como por qué tendría que cambiarle algo si funciona y me funciona, pero funciona para quién, ¿no? Y es justo eso, porque es precisamente lo que yo hoy creo que complica mucho esta relación, esta falta de comunicación, esta falta de acuerdos dentro de las personas con las que coexistes, y yo insisto, ¿no? Creo que hoy ha sido la prueba más grande que nos ha caído a todas y a todos como un balde de agua fría, el hecho de decir, órale, yo no sabía que tú hacías esto, yo no sabía que tú hacías, o yo no sabía que tú no dejabas de hacer esto y repercutía de esta manera. Y ahí es donde precisamente creo que podría haber beneficios, ¿no, Armando? En el momento que cada uno de las y los individuos que conforman una familia reflexionan acerca de esto. Y que nos demos cuenta de lo que está pasando. Porque esta parte, por ejemplo, de decir, ay, bueno, ¿qué tan difícil, qué tan complicado puede ser estar en la casa al cuidado de los niños y de las niñas? Pues, ¿qué tan? Y ya cuando estoy así como que, Chihuahua, espérame, o sea, tengo que estar cuidando, tengo que estar atendiendo, tengo que estar viendo, que no pase esto, que no pase lo otro. Obviamente, ese darnos cuenta, ese vivir las situaciones son los que nos permiten hacer un cambio de chip, ¿no? Y ahora decir, puedo entender. Y a partir de que puedo entender, entonces también puedo reaccionar de una manera diferente. Puedo comprender estas situaciones y que en esto también me lleve a plantearme, así como decíamos ahorita, ¿qué estoy haciendo que reproduce y fomenta también estos mismos esquemas tradicionales machistas y todo lo demás? ¿Qué cosas hago que me siento incómodo haciendo? Esta cuestión de que, bueno, es que me toca hoy estar con los niños y estoy cuidándolos, pero me siento incómodo porque no sé cómo hacerlo, porque es que esto no me toca, es que esto no... A ver, espérame, ¿no? ¿Cómo estás viviendo estas situaciones? El hecho de que bueno, tú vayas a los niños, yo hago de comer, y ¿por qué tengo que estar haciendo de comer? O sea, porque luego de repente, sí, lo hacemos, pero no hay esa convicción. Lo hacemos para evitar tener broncas con la pareja, evitamos para a fin de cuentas, yo poder decir que, mira, lo que estoy ayudándote, lo que estoy haciendo, etcétera, etcétera, pero no como un trabajo en equipo, no como una conexión real, y que en esa conciencia de mi pensamiento, porque me podrán decir, oye, es que estoy haciendo esas cosas diferentes. Sí, las estás haciendo, pero ¿qué tanto tu pensamiento, cuando hablábamos esto de lo que digo, hago y pienso, en tu pensamiento realmente está también en ese proceso de convicción, de decir, es que esto es lo que me toca también, ¿no? Y no nada más como, bueno, yo soy buena onda y también lo voy realizando, ¿no? Claro, creo que esta idea que nos pone sobre la mesa es importantísima, el validar las emociones de otro, de otra, pero en este caso el reto que ustedes tienen los hombres es precisamente eso, permitirse sentipensar, ¿no? De una u otra manera, validarse a sí mismos con esas emociones, que a veces es muy complicado, tú lo bien dices, o sea, a ustedes los educaron como tú tienes que ser guapo, fornido y bien trabajador, ¿no? Y romper a veces con esos esquemas tan cuadrados, pues claro que cuesta trabajo. Sin embargo, quien logra hacerlo es muy liberador, no solamente para él, sino para todas y todos los que lo rodean, porque se baja la tensión, porque existe mayor empatía y por lo tanto puede existir una mejor colaboración. Sí, por supuesto. Y yo creo que precisamente en irnos soltando, en ir liberándonos de ciertas cosas que traemos, también nos va a dar la posibilidad de por ejemplo, hacernos una pregunta de,
ya hablamos de qué es lo que estoy haciendo que me hace sentir incómodo, o qué es lo que hago que sé que reproduce acciones. Pero también aquí implicaría el qué es lo que no estoy haciendo o qué no hago por miedo, por frustración, por pena, porque considero que no es lo que me toca, porque entonces a partir también de esas cosas que estoy dejando de hacer o que no estoy haciendo, me estoy privando de un paso más adelante a este vínculo físico, emocional, social con las otras personas. Así ¿Sí? es. Y además, como último punto, yo creo que en este proceso también tendremos que ser claros con la parte de los dispositivos electrónicos, ¿no? Órale, a Y ver. con esta coherencia, hasta dónde sí hago, pienso y digo cosas en esa coherencia y todo lo demás, pero en mis redes sociales, en mis mensajes de chat, sigo promoviendo imágenes, me río de los chistes sexistas, reproduzco material para hombres, etcétera, etcétera, porque eso que hago en lo privado, pues sigue reproduciendo las acciones que en lo público no estás haciendo, pero hasta dónde va permeando una cosa con la otra. O sea, en esa coherencia yo creo que también es esas acciones y que cuesta trabajo y es difícil, sobre todo porque total, mira, no se dan cuenta, somos puros hombres los que estamos en el chat, ahí podemos ser nosotros, pero resulta que en ese ser nosotros, pues es esa reproducción, hegemónica, machista, heterosexista, etcétera, etcétera, heteronormativa de el ser hombre. De veras, te agradezco muchísimo, Armando. Como siempre me gusta, nos vas ayudando a desglosar poquito a poquito, paso a paso. Creo que esa frase que dijiste al principio, pues se queda de tarea para todas y para todos, ¿no? El hecho de pensar en mí, pensando en mí, ¿cierto? Exacto. Y ya, si ya cualquier otro, y no, pues piensa conmigo aquí, al ladito, tú te apapachas ahí poco a poco, precisamente para cuestionar. Pues te agradezco mucho y bueno, pues ahí invito a todas las personas a que sigan al CESADE, a las redes sociales del CESADE, que bueno, sabemos que ustedes, tu labor también es bastante loable. Regresamos. Continuamos. Sin duda, nadie nació aprendiendo a ser mamá o papá. Todas y todos nos hemos ido replicando y construyendo en base a lo que hemos observado. Hoy, uno de los grandes retos que tienen los hombres es precisamente cuestionarse y saber de qué manera van a vivir esta paternidad activa. Una paternidad que les permita disfrutar, colaborar en la educación y sobre todo trascender en la vida de aquellas y aquellos que de una u otra manera han decidido acompañar en esta vida. Platicamos con Roberto Garda de Hombres por la Equidad, en el cual pues abordamos este tema de la importancia de la corresponsabilidad y el impacto que tiene la relación de los padres con las hijas y los hijos. Vamos a verlo. Roberto, ¿cómo estás? Buen día. Gracias, Jimena, por la invitación. Bien, gracias. Muy bien, gracias a todos por acá. Oye, pues hoy uno de los temas que me interesa conocer, compartir contigo, tiene que ver con pues, la paternidad, justo bajo este contexto en el cual de un día para otro nos cambió la vida a todas, a todos, y resulta que hoy nos encontramos conviviendo y pues reflexionando. Digo, hoy sí tenemos tiempo para poder poner en perspectiva la manera en que, en este caso, y aludiendo a este mes, pues los hombres viven la paternidad, la eligen y demás. Entonces, me encantaría que nos pudieras poner un poquito en este contexto. Sí, mira, pues, dices una palabra muy interesante, que es la paternidad que los hombres eligen. ¿Quién sabe, eh? Hay hombres que les cae la paternidad y no la eligieron y fue más bien un accidente. Yo siempre digo que en México, ¿quién nació como resultado de la planeación, verdad? ¿Quién sabe? Yo creo que muchos somos accidentes. Fuimos niñas y niños de compromiso. Exactamente. Yo creo que habrá hombres, y es algo que hemos encontrado, hombres muy interesados por traducir el confinamiento, el hecho de estar más tiempo con sus hijas e hijos, en una renovación del compromiso con ellas y con ellos. O sea, yo creo que hay hombres que
les interesa repensarse, reflexionar acerca de la calidad del tiempo que le he dedicado antes del COVID a mis hijas y a mis hijos. Pero yo creo que también hay hombres que desafortunadamente toman el estar más tiempo en casa como si fuera una maldición, como si fuera algo indeseable. Y en lugar de una relectura de su paternidad, realmente la están padeciendo, se dan cuenta que no han tenido el hábito de acercarse a las hijas o a los hijos y chocan con sus hijos e hijas, hay malestar, hay una decisión de controlar a las hijas y a los hijos y de querer ejercer una paternidad que no se ha tenido. Entonces yo creo que tenemos en México este panorama, ¿no? Familias en donde hay gracias a la pandemia, una resignificación de la paternidad, y esto creo que es muy bueno y es muy saludable. Y por otra parte tenemos una paternidad que insiste en ser autoritaria, insiste en ser controladora, y desafortunadamente lo que está haciendo la pandemia es amplificar esas formas de control y amplificar la violencia. Sí, así, y sobre todo en esto me pongo a pensar, muchas veces también, digo, no se nació como lo decías, ni todos nacimos sabiendo ser hijos, hijas, ni sabiendo ser madres, padres. Y bajo estos esquemas, muchas veces dentro de la misma pareja se asumen roles que a veces replican, ¿no? Sin querer, creo, porque por más que existe, es como cuando te enseñan el reciclado, ¿no? Que tú llegas con toda la información así, súper emocionado, y ahora mamá va a ser orgánico, inorgánico, pilas, cartón, plástico, ¿verdad? Y de repente, ¡bum!, ¿no? La misma inercia de la familia es como, ay, sí, pero qué cansado, vámonos por lo que ya conocemos. En este caso, ¿cómo podemos trabajarlo como una célula familiar o quizá cuando, pues, con las personas con las que convives, ¿no? O que manejas esta dinámica familiar? ¿Cómo podríamos sobrellevarla? Sí, yo creo que estás comentando algo bien interesante que le llamas inercia o le podemos llamar cultura o roles, ¿sí? ¿Cuál es la cultura que se espera de las hijas y de los hijos? O sea, primero, reconocer que existe una cultura que la palabra es muy rimbombante, pero se llama adultocéntrica. Esto es que coloca al adulto o a la adulta como el centro de la familia sobre los que son infantes, menores, pequeños, o de los que adolecen, los adolescentes, ¿no? Que no son completos como un adulto, como una adulta. Entonces, ¿qué se espera de ellos? El mensaje que se espera es obediencia. Esa es la palabra central que los papás y las mamás, hablamos más de los papás, deberíamos de quitarnos en esta época. O sea, porque cuando hay malestar, es difícil que las hijas y los hijos obedezcan. Cuando hay malestar, porque no puedo salir a la calle, porque estoy hasta el gorro de ver a mi familia, porque ya no los aguanto, dirá la hija adolescente o el hijo adolescente, o ya lárguense todos de mi cuarto y ya no quiero comer con ustedes, porque hay un exceso de intimidad. Sí. Obviamente no esperes obediencia de tus hijos o de tus hijas y tampoco la busques imponer. O sea, entonces, ¿qué es lo que hay que moverse? Entonces, los adultos y las adultas nos tenemos que mover de esta expectativa de que nos obedezcan a algo que es distinto y que no está en la cultura, o que sí está en una cultura más democrática, que es aprender a acompañarnos y ver que en esto estamos navegando todas y todos. Que si mi hijo no come y yo me la pasé haciendo la comida, hablando de mamás, o también hay los papás que cocinan, ¿no? Que el papá cocina y tiene la expectativa que todo mundo reaccione con agradecimiento y gracias porque papá nunca cocina y ahora fue un evento que cocinara. Tal vez llegue la hija o el hijo y diga, está quemado, fuchi, no me lo voy a comer. Mamá, ¿por qué no cocinas tú? Y entonces ya me imagino la cara de algunos hombres, ¿no? Olvídate que te obedezca. Relájate, disfruta la actividad que hiciste, como fue, totalmente de acuerdo, pero el buen humor no es solamente una decisión personal, ¿no? Voy a estar de buen humor. No, el buen humor se construye en el diálogo, la convivencia, la lectura,
Mira, por ejemplo, hay algo que a veces se enojan aquí en mi casa, porque yo les pregunto, ¿qué estás leyendo? Tal cosa. Platícame. No, léelo tú. No, platícame. ¿Qué estás viendo? Tal programa. Platícame. No, no, velo tú. No, platícame. Porque lo que quiero es platicar contigo. O sea, el programa, el libro, es la excusa. Y no sé si te pasa, o sea, por la misma profesión que tienes, Germana, o sea, la comunicación es algo placentero, es algo lúdico, es el escuchar, a mí cuando me van platicando, no, es que bueno, se trata de esto, y cuando a mí ya me dicen eso, yo ya entro a esa historia. No es la historia de la tele, es la historia que me están platicando. Y entonces ahí se va construyendo, ¿no? La curva, el momento dramático, y quién es el héroe, y qué pasó, y qué ocurrió. No, pues todavía no la acabo de ver. Pues cuando acabes, platícame. No, vela tú, no me interesa. Lo que quiero es platicar. Entonces, por ejemplo, yo le diría a los papás, o sea, y si se ponen a leer cualquier cosa, y se los platican a sus hijos e hijas, de cualquier edad, hay literatura para todo, lo sabemos. Creo que el Fondo de Cultura ahora sacó muchas, hasta alquiler de libros. Creo que eso nunca se había visto, de las cosas muy buenas que me están gustando de este gobierno y del Fondo de Cultura de Paco Ignacio Taibo II, su vocación para que la gente lea. Y entonces que lea, pero si queremos lectores, también hay que ser buenos platicadores. Entonces yo creo que eso es bien importante que los papás y las mamás hagan también en esta época. Lean y platiquen, compartan. Y ese es el mejor estímulo para que tu hijo o tu hija también empiece a leer, si le platicas de una manera sabrosa, gustosa, como diría la gente en Brasil, usan la palabra gustoso para decir algo agradable, bonito. Una buena conversación, así como una buena lectura, es algo que podemos encontrar en esta época, ¿no? Y no es caro. Y fíjate, y en esas, para ir concluyendo, en ese compartir esas historias, esas narraciones, además de que conoces el punto de vista, el enfoque con el que las personas pues, crecemos, porque a pesar de que tú, hoy yo creo que a muchos nos ha pasado que de repente escuchas quizá a tu papá, tu mamá, tu hermano, hermana, y de repente, órale, o sea, nunca se me hubiera ocurrido, jamás pensé que pensaras de esta forma, no sabía que le temías, que te gustaba, que etc., o sea, disfrutabas X cosa, y justo esto este planteamiento es lo que nos permite, insisto, ¿no? Esta posibilidad de reinventarnos en sí, en un espacio seguro, con personas que de una u otra manera, pues no te puedo decir que no te vayan a juzgar, pero al menos te verán de una manera más amorosa e incluso puedas incidir en ese cambio, en esa transformación, que creo que es muy importante hoy en las familias en general, y hablando de las familias como todos los 17 tipos o más que existen, ¿no? En estas conformaciones sociales. Hoy pues, te agradezco muchísimo. Yo sé que, bueno, tema hay, pero para hablar infinidad. Claro. Te agradezco muchísimo que a través de la experiencia, de estos hallazgos que has encontrado en estas entrevistas, en estos grupos de reflexión, pues poder precisamente reconocer también esa diversidad de hombres, esa diversidad de realidades, que también, ¿no? O sea, los hombres tienen muchos matices, existen muchos matices, muchas realidades, muchos contextos, que hoy pues también merecen ser visibilizadas, las historias validadas, las emociones, los sentimientos, y que eso nos va a permitir realmente poder trabajar en pro de esta igualdad que tanto anhelamos hombres y mujeres. Sí, no, sí, yo le digo a los hombres siempre, no te quedes en el rollo solamente de la nueva masculinidad, porque lo que sentimos son muchas cosas y rebasa cualquier concepto. Lo que leemos y pensamos son muchas cosas y rebasa cualquier concepto. Lo que hacemos los hombres son muchas cosas y también nos rebasan. Entonces yo digo, buscando la idea de hombres en una diversidad, de hombres en una democracia, no nos limitemos con las palabras, o sea, hagamos, llevemos las cosas a la práctica. Oye, pero ¿cómo te vas a definir? Yo diría, ¿importa? Claro. Por ahí va la idea, ¿no? Bueno, pues te agradezco muchísimo totalmente. Gracias, Si cualquier persona que nos esté viendo, esté interesado, te pueden seguir en tus redes sociales, ¿cierto?
Sí, en la de Hombres por la Equidad o en la mía personal, Roberto Garda, y en las dos subimos información y está la página web www.hombresporlaequidad.org. Perfecto. Bueno, deseo que toda esta información que compartimos contigo haya sido útil, valiosa y que de una u otra manera podamos ir construyendo y deconstruyendo este pensamiento en el cual pues hoy tenemos tiempo para reflexionar y para ir cambiando y modificando estos patrones. Felicito a todos los hombres que han elegido la paternidad, que la viven, que la están experimentando y a aquellos que apenas van. Deseo que la disfruten y que pasen un excelente día. Pero antes, quiero recordarte que en el Instituto Estatal de las Mujeres contamos con las 5 líneas de WhatsApp y además a nivel federal el 070 y el 911. ¿Para qué? Para que tú puedas hacer algún tipo de denuncia en caso de que vivas alguna situación de violencia o bien sepas de alguien que esté atravesando por alguna situación similar o parecida. Recuerda que la indiferencia también es violencia. Y si sigues nuestras redes sociales, recuerda que tenemos el aula virtual YEM, en la cual emprendedoras del programa Mujeres Empoderando Mujeres han estado compartiendo algunos tutoriales de todo tipo: repostería, alambrismo, joyería, infinidad de temas que seguramente serán de tu interés. Si también quisieras compartir algo con nosotras, búscanos y escríbenos en Mujeres NL. Yo por lo pronto les espero en la siguiente emisión de Hablemos de Igualdad.